Algunos tratamientos naturales para la alopecia han demostrado que funcionan de verdad. Y lo dice un estudio científico español que ha revisado 32 ensayos clínicos con más de 2.000 personas. Pero antes de salir corriendo a comprar romero, cúrcuma o cualquier otro suplemento milagro, quédate porque algunos tienen evidencia científica y otros son una pérdida de tiempo y de dinero. Esto no es un vídeo de échate esto en la cabeza y te va a crecer el pelo. Es una revisión científica sobre compuestos naturales con mediciones objetivas. Unos investigadores en la Universidad Católica San Antonio en Murcia, en España, han publicado recientemente en el Journal of Dermatological Treatment una revisión que está revolucionando el panorama capilar. Durante años hemos metido todos los remedios naturales para la caída del cabello en el mismo saco: romero, té verde, cúrcuma, manzana, uvas, semillas, aceites, suplementos. Y claro, muchos eran promesas exageradas o simplemente no servían para nada. Así es, pero este artículo nos cambia el punto de vista por completo, porque la conclusión no es todo lo natural es humo, sino que es mucho más interesante. Algunas moléculas de alimentos y otras plantas que funcionan. La pregunta es, ¿hay alimentos o compuestos naturales que pueden ayudar realmente frente a la caída del cabello? Y la respuesta corta es que sí, que algunos productos tienen datos prometedores, pero lamentablemente eso no significa que comer esos alimentos sea lo mismo que tratar una alopecia. Pues vamos a empezar con el análisis, porque los protagonistas de este estudio son unas moléculas llamadas polifenoles. Estas moléculas las encontramos presentes en frutas, verduras, semillas, té, cacao, uvas, manzana, romero, cúrcuma y muchas plantas. Se han estudiado por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Y esto interesa mucho en medicina capilar porque el folículo piloso no depende solamente de las hormonas, sino que también influye en el estrés oxidativo, la inflamación, la vascularización, las señales celulares y el ambiente general en el cuero cabelludo. Exactamente, David. A nosotros nos gusta poner el ejemplo de que el folículo piloso es como una pequeña fábrica de pelo. Si esta fábrica está rodeada de inflamación, de estrés oxidativo y de señales que la debilitan, va a producir mucho peor. Y lo bueno de los polifenoles es que algunos de ellos podrían ayudar a mejorar ese entorno del que hablamos. No es magia, sino que ciertos mecanismos biológicos explicarían lo que se está estudiando actualmente. En esta revisión se ha visto que los polifenoles mejoraron de forma significativa la densidad capilar frente a los controles. Y también mejoraron el recuento total de cabellos por área, es decir, no hablamos solo de me veo mejor el pelo, sino de medidas objetivas. Pero el dato que viene ahora es el que más nos ha sorprendido de todo el estudio, porque cuando se compararon de forma directa con el minoxidil tópico, el metaanálisis no encontró diferencias estadísticamente significativas en algunos resultados globales de recuento capilar. ¡Boom! Eso es una auténtica bomba, porque mucha gente pensaba que todo lo natural estaba a años luz de los tratamientos clásicos. Y este estudio dice, cuidado, porque algunas formulaciones vegetales no quedaron tan lejos como muchos esperaban. ¿Significa esto que cualquier producto natural es igual que minoxidil? Pues obviamente no. Pero sí que significa que algunos compuestos naturales merecen más atención de la que se les ha dado clásicamente. ¿Y dónde encontramos estos polifenoles, Laura? ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestro cabello de manera natural? Pues si te parece, David, vamos a analizarlo en algunos alimentos que tenemos a nuestro alcance en el día a día, porque así va a ser mucho más fácil de recordar. Pues genial, Laura. Empezaremos por uno de los alimentos más interesantes, la manzana. La manzana contiene unas moléculas llamadas procianidinas, especialmente la procianidina B2, que se ha estudiado en relación con el crecimiento capilar. En esta revisión aparecen ensayos con extractos de manzana, así como la manzana anurca y combinaciones ricas en polifenoles. Ahora bien, no estamos diciendo con esto que comer 3 manzanas al día vaya a regenerarte el pelo. El estudio habla de extractos de dosis concretas y no de comer manzanas a lo loco. Y otro grupo muy visual es el de la uva, los frutos rojos y el resveratrol. Estamos hablando de moléculas, algunos antioxidantes presentes en vegetales, extractos o formulaciones. Así es. Por ejemplo, el resveratrol, del que ya hablamos en un vídeo previo, es famoso por su asociación con el vino tinto, pero nuevamente no estamos hablando de beber vino para mejorar el cabello. En la revisión aparecen intervenciones con extractos ricos en polifenoles procedentes de uva, con la que se hace el vino, como ya sabes, y otros vegetales. Y es que la uva, Laura, como sabes, también aporta proantocianidinas, que es una familia de polifenoles muy interesante. La idea es bastante sencilla. La uva no cura la alopecia, pero algunas moléculas presentes en la uva podrían ayudar a modular el entorno del folículo piloso. El siguiente grupo que vamos a analizar es otro clásico, el té verde, del que también hemos hablado en un vídeo previo y en nuestro libro Planta cara a la alopecia, que tienes disponible en Amazon.
En el caso del té verde nos interesa por sus catequinas, que son otro tipo de polifenoles. En la revisión aparecen formulaciones con catequinas y extractos relacionados con el té verde. Pero aquí hay que evitar el titular fácil. El té verde es excelente y puede formar parte de una dieta muy saludable, pero no es lo mismo que un tratamiento diseñado específicamente para la alopecia. Podríamos decir que el té verde no es un tratamiento milagro, pero sus catequinas son moléculas súper interesantes para el tratamiento capilar. Así es, Laura. Y ahora vamos con el ingrediente más viral de todos, el romero. Uno de nuestros vídeos con más de 1 millón de visualizaciones es precisamente sobre esto, sobre el romero. Efectivamente, David, el romero siempre genera muchísimo interés. Lo podemos encontrar como alcohol de romero, como aceite de romero, champú de romero. Está por todas partes con montones de recetas caseras. Pero lo más importante aquí en este estudio no es la receta casera, sino que existen estudios concretos con aceite de romero comparado con minoxidil al 2% en alopecia androgenética y que también se han incluido en esta revisión. Y tenemos que repetir nuevamente que el estudio no nos está diciendo hazte una infusión en la cocina con romero y tendrás más pelo. Lo que nos está diciendo es que algunas formulaciones concretas con concentraciones concretas y métodos de uso definidos pueden tener buenos resultados. El romero es una pasada, pero ahora vamos con otro alimento que cada vez está más de moda, que es la cúrcuma, famosa por sus curcuminoides. Los curcuminoides se interesan por su relación con algunas vías inflamatorias y en la revisión aparecen intervenciones con curcuminoides tanto en suplementos como en preparados tópicos combinados. En alopecia androgenética solemos hablar mucho de andrógenos y de DHT, pero también hablamos del entorno inflamatorio del folículo piloso que hemos dicho antes, que también importa y mucho. Cuando el folículo piloso está en un territorio irritado o inflamado, va a producir pelo de peor calidad. Y la cúrcuma no es que sea una solución mágica, pero sus moléculas tienen la capacidad de reducir esta inflamación local. Y también en esta revisión aparece uno de los grandes, que es muy habitual en suplementos capilares, la semilla de calabaza, ¿verdad, Laura? Así es, David. En la revisión se incluyen estudios con extractos de curcumita pepo, es decir, de calabaza junto con otros componentes. Y aquí hay un detallito muy importante que siempre nos gusta aclarar. Cuando un estudio incluye una fórmula que combina varios compuestos, es decir, un suplemento con muchos ingredientes, no siempre es fácil de saber cuál es el que aporta mayor efecto. Pero la presencia de todos estos extractos en los ensayos clínicos nos indica que no son modas pasajeras, sino que hay una relación interesante entre el elemento y el tratamiento de la alopecia. Cuando hablamos de polifenoles también podemos pensar en el cacao puro, frutos rojos, granada, frutos secos, aceite de oliva virgen extra, cebolla, soja o plantas aromáticas. Evidentemente no todos son tratamientos capilares, pero nos da una idea de que la naturaleza está llena de moléculas bioactivas y algunas podrían acabar formando parte de las formulaciones capilares. Y una vez vistos algunos alimentos, con los tratamientos naturales siempre surge la eterna duda que todos nos hacemos. ¿Es mejor tomarlo por la boca o es mejor aplicarlo directamente en el cuero cabelludo? Pues clásicamente siempre hemos dicho que los tratamientos orales son más eficaces que los tratamientos tópicos porque la piel del cuero cabelludo es gruesa y difícil de atravesar con las soluciones tópicas. Sin embargo, este análisis aporta unos datos muy rompedores. Según estos investigadores, al comparar las intervenciones orales con las tópicas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas vías de administración. Y esto es importante porque hay personas que odian las lociones, les dejan el pelo graso, les irritan, se les olvida aplicarlas o simplemente no soportan la sensación en el cuero cabelludo. Y al revés también pasa, Laura. Hay personas que no quieren tomar cápsulas y prefieren evitar productos orales. De este modo, existen diferentes formas de administración válidas que se pueden adaptar en función de las necesidades y también de las preferencias de cada persona. Vale, esto queda súper claro. Pero entonces, ¿qué encontró realmente este estudio? Pues volviendo al metaanálisis, los autores lo que hicieron fue analizar diferentes estudios científicos con tratamientos orales y tópicos en lo que llamamos alopecias no cicatriciales. Y entre estas incluimos la alopecia androgenética, que es la calvicie común de toda la vida, el efluvio telógeno y la alopecia areata, aunque evidentemente la alopecia androgenética fue la más representada. Y lo más curioso es el resultado principal. Los tratamientos con polifenoles mejoraron significativamente la densidad capilar frente a los controles, así como una mejoría en el recuento total de cabello por área. Pero no solo eso. Como decíamos antes, cuando se compararon algunos de estos productos directamente con el minoxidil, no encontraron diferencias estadísticamente significativas.
Esto no convierte a los polifenoles en el nuevo minoxidil natural, pero sí que coloca a algunos productos naturales en un lugar mucho más serio de lo que hasta ahora creíamos. La verdad es que resulta súper interesante cómo el péndulo va de un lado hacia otro con los tratamientos capilares. Primero solamente teníamos productos naturales, después los productos naturales pasaron a ser cosa casi como de chamanes y ahora la ciencia vuelve a mirar a la naturaleza para buscar soluciones para la alopecia. Pero vamos a dejar una cosa clara. Este vídeo no significa que puedas tratar una alopecia comiendo manzanas, bebiendo té o echándote romero casero. La diferencia entre un alimento, un extracto estandarizado y un producto comercial cualquiera puede ser enorme. Importa la concentración, la dosis, la absorción, la vía de administración, la duración y el tipo de alopecia. Y este punto es fundamental porque un té verde, un extracto concentrado de catequinas y un champú en el que pone té verde en la etiqueta no son en absoluto lo mismo. O un aceite de romero casero no es equivalente a un preparado evaluado en un ensayo clínico. Por eso, cuando veas un producto natural para la caída del pelo, no te quedes solo con la palabra natural. Así es, pregunta qué molécula tiene, qué dosis, si hay estudios en humanos, si se ha medido la densidad capilar, el recuento de cabello y pregunta también si el producto que compras se parece de verdad a lo que se estudió o es una fórmula más comercial y menos efectiva. Y ahora, David, vamos a hacer la pregunta que es inevitable. ¿Estos productos naturales pueden sustituir al minoxidil o al finasteride? Pues aquí tenemos que ser muy claros. El estudio no demuestra eso. Lo que dice claramente es que algunos tratamientos con polifenoles fueron superiores a los controles en densidad y recuento capilar y que en algunas comparaciones con minoxidil no hubo diferencias significativas en determinados resultados. Podrían ser una opción ideal para pacientes con efectos secundarios a los fármacos tradicionales y también para quienes buscan un refuerzo extra en su tratamiento habitual. Y eso es prometedor, pero no podemos decir que son equivalentes o que puedes cambiar un tratamiento por el otro. A día de hoy, bajo nuestro punto de vista, lo más razonable es entenderlos, nada más y también nada menos, como una línea de investigación súper interesante y como posibles herramientas complementarias en determinados casos. Por lo tanto, los polifenoles no vienen a sustituir todo lo que ya conocemos, sino a abrir una nueva puerta. El mensaje con el que queremos que te quedes es este. No todos los tratamientos naturales para la alopecia son engañosos. Algunos compuestos presentes en alimentos y en plantas tienen ya evidencia científica. La alimentación, como ya hemos dicho en muchos vídeos, es una parte fundamental para tener el pelo sano, aunque la evidencia no está en el alimento como tal, sino en moléculas concretas. Procianidinas de la manzana, catequinas del té verde, curcuminoides en la cúrcuma, compuestos del romero, polifenoles de la uva, flavonoides y otros extractos que son los que se han estudiado. Y este estudio nos permite tener una visión más completa de la situación sobre los tratamientos naturales. No todo lo natural funciona, pero algunos compuestos naturales sí que funcionan. Todo esto de la ciencia capilar cambia rapidísimo, así que si te interesa la alopecia, los tratamientos nuevos, la ciencia detrás de las plantas, etcétera, suscríbete al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.